Paz de Cristo, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Bueno, amén. Ahí en Isaías capítulo 40. Isaías en su capítulo 40. Amén. ¿Ya lo encontraron? Dice así, Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Dios ha hablado. Amén. Y dice el versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Amén. He aquí que Dios el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Muy bien. Este capítulo de Isaías 43 nos habla acerca del siervo de Dios, Juan el Bautista. Amén, hermanos. De él se está profetizando ahí que iba a ser una labor de preparar el camino al Señor. Amén. Él iba a ser el que iba a anunciar, el que viene después de mí, ese es más poderoso, ese es el Mesías. Y en el versículo 3, ¿quién lo lee? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Dios, enderezad calzada en las... Voz que clama en el desierto, preparad camino a Dios, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Siga. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Amén. Está hablando, si nosotros miramos así de un paso ligero, una vista ligera, pues no tiene sentido. Pero dice el 4, todo valle, ¿qué dice? Se ha alzado. ¿Qué es un valle? ¿Saben ustedes qué es un valle? Es un lugar bajo. Cuando se mira desde lo alto de un cerro, el valle es lo bajo, ¿no? Todo valle, ¿qué dice? Se ha alzado y bájese todo monte y collado. Amén. Entonces, se refiere a quién? A personas. Todo valle, aquel que está abatido, aquel que está destruido, ¿qué dice? Que se levante, hay esperanza. Y aquel que es orgulloso, aquel que es que se cree pues grande, ¿qué dice? Bájese. Amén. Y lo torcido, ¿qué dice? Se enderece. Entonces, Juan el Bautista predicaba de esta forma. Él iba y les hablaba a las personas que cambiaran su modo de pensar, su modo de vivir. Ahí era cuando se llevaba a cabo eso de todo valle, se alzado y bájese todo monte y collado. Él les exhortaba de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Bueno, porque como dice, estaba preparando a las personas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Mateo capítulo 3. Versículo 1, amén. En aquellos días, Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Prepárense, enderezcan su camino, eso quiere decir porque se aproxima el Señor. Ya viene el Señor, predicaba Juan el Bautista. Esa era la forma en que predicaba. ¿Cómo predicaba? Preparen el camino, o sea, enderezcanse. Si está torcido, sus caminos, no un camino literal, sino que su vida de la persona, enderezcan su camino, no hagan esto, no hagan lo malo. Preparen, ¿qué dice? El camino
del Señor, enderezcan sus sendas. Amén. Su vida, compóngala porque el Señor viene. Era lo que predicaba Juan el Bautista. Amén, hermanos. Hoy vamos a estudiar acerca del el espíritu de Elías. Amén. El espíritu de Elías. Muy bien. Vámonos a Números. Números en su capítulo 11. Números en su capítulo 11. Números en su capítulo 11. Números en su capítulo 11, versículo 16. Números capítulo 11, versículo 16. Amén. Recuerden que ya hemos estudiado acerca de que Juan el Bautista era el profeta Elías. Amén, hermanos. Muy bien. Números 11, 16. ¿Lo encontraron? Dice, entonces Dios dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén. 70 que dice ancianos principales del pueblo de Israel, tráelos. Y dice el 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré, ¿de qué? Del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesucristo? Iba a tomar del Espíritu. Cuando dice Espíritu, aquí vamos a hacer la diferencia, se refiere al don que tenía Moisés. Amén. Ese don que tenía Moisés iba a tomar y lo iba a poner ¿en quién? En estos 70 principales. Dice ahí en el versículo 17, ponga atención. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está, que dice en ti. Es por lógica que hablaba de ese don. ¿Y qué don era? Porque dice ahí, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea que le iba a dar el don de qué? De dirigir, el don del pastorado, el don de liderar, amén, el don de juez. Esos dones habitaban en la vida del siervo de Dios Moisés y esos dones se los iba a pasar a estos 70. Porque dice, ustedes van a dirigir al pueblo. Amén, hermanos. Entonces, si estos 70 principales, esos varones, no es que precisamente eran ancianitos, no, sino que eran cabeza de familia y eran hombres de respeto, si ellos querían dirigir así nada más al pueblo o a su clan, no iban a poder porque necesitaban ¿de qué? Del espíritu, del don que tenía Moisés, que se depositara en ellos. Y cuando ya Dios deposita de ese don que tenía Moisés en estos 70 varones, ¿qué es lo que empezaron a hacer? A dirigir al pueblo. Amén. Al pueblo. Tuvo que tomar de ese espíritu y ponerlo sobre estos varones. Amén, hermanos, si estamos acá. Entonces, desde el Antiguo Testamento, si nos damos cuenta, no se habla tal vez abiertamente y se diga dones, como aparece en Corintios capítulo 12, pero implícitamente se habla que fue dado dones sobre estos varones. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿por qué puso el Señor del Espíritu de Moisés en los 70 ancianos? ¿Para qué? Para que ellos pudieran dirigir al pueblo. Si ellos querían dirigir así nada más al pueblo, no lo iban a poder. ¿Necesitaban de qué? De ese espíritu, de ese don, pues. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a escribir, si gusta escribir. Juan el Bautista. Si gusta escribir. Ya me dicen ustedes si repito, no tengan ningún inconveniente en pedir. Juan el Bautista es tipo y figura de la iglesia. Amén. Juan el Bautista es tipo y figura ¿de qué? De la iglesia. Pero ponga ahí, ponga el pero.
Hay un pero, ¿eh? Especialmente, amén, para el último tiempo. Amén. Juan el Bautista es tipo y figura de qué, de la iglesia. ¿Cómo? Pero especialmente Pero en el último tiempo. Amén, hermanos. Miren, dice la palabra en Isaías, donde lo leyeron 40. Preparad el camino, que dice, del Señor, enderezad su senda. Y cuando el Señor le encomienda a la iglesia a predicar, ve usted que está haciendo prácticamente lo mismo. Lo que le pidió a lo que hizo Juan el Bautista, a lo que el Señor le está pidiendo a su iglesia. ¿Qué le dice? Tienen que evangelizar, tienen que predicar. Juan el Bautista dijo, después de mí, ¿qué dice? Viene otro. ¿Y qué predica la iglesia? Después viene otro. Por eso es tipo y figura de qué? De la iglesia. Pero, si recuerdan, usamos un pero que dice en el último tiempo. Y aquí vamos a ver. No es que no tenga que ver con la iglesia de ese tiempo, por supuesto que sí tiene que ver, pero más con la iglesia que le va a tocar ya el último tiempo. Amén. Muy bien. ¿Estamos ahí? Vamos a ver lo que nos dice en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas en su capítulo 1. Lucas en su capítulo 1. Amén. Lucas en su capítulo 1, en el versículo 13. ¿Lo encontraron? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Estamos ahí? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Irá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Cuándo es cuando aparece Juan el Bautista predicando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús? Cuando el pueblo estaba completamente inmerso en lo que es la idolatría, era una situación muy complicada. Hemos estudiado que había problemas políticos, había problemas de gobierno, había problemas religiosos, era completamente una situación muy difícil. Amén. Es cuando aparece ¿quién? Juan el Bautista y empieza a predicar, empieza a predicar, empieza a predicar. Entonces, los momentos o el tiempo en que San Juan el Bautista predica es un tiempo muy turbulento, muy complicado. Predicando nada más, ya se acerca el Señor. Y ya a cuántos días nada más después que Él comienza a predicar, se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Amén, si estamos acá. Entonces, como escribieron ustedes, Juan el Bautista es tipo y figura de la iglesia, pero ¿qué? Especialmente del último tiempo. Amén, hermanos. Juan el Bautista, ¿qué vemos? ¿Qué espíritu tenía Juan el Bautista? Juan el Bautista era un hombre que no tenía nada de miedo. Amén. Era un hombre que no le daba miedo predicar de la palabra de Dios. Él enseñó de Cristo. Es un hombre que fue a predicar ante el gobierno de Herodes, ante Herodes. Predicó del Señor. Entonces, si nosotros decimos, escuche bien, que nosotros debemos de predicar como Juan el Bautista, pues no tendría mucho sentido.
porque la predicación de Juan el Bautista, o predicar como Juan el Bautista, será para el último tiempo, para cuando nuestro Señor Jesús ya se aproxime. Mire, para que usted quede más claro, tal vez estoy dando muchas vueltas. Nuestra forma de predicar, cuando le compartimos a alguien de Cristo, cuando decimos, oye, te invito a la iglesia, o cuando le decimos, mira, yo voy a la iglesia, soy cristiano, y te presento al Señor, mira que Dios es bueno, esa predicación que nosotros damos es muy distinta a la que daba Juan el Bautista. En la predicación de Juan el Bautista era de poder, era de condenación para el pecado. Era un hombre, como decimos, no tenía miedo, no tenía temor de enfrentarse. Entonces, por eso la diferencia entre la intensidad tal vez en que nosotros predicamos a la intensidad que predicaba Juan el Bautista. ¿Y por qué? Porque era el momento en que se aproximaba a ¿quién? El Señor. Amén, hermanos. Entonces, dice ahí en San Lucas 1, versículo 17, amén. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Amén. Habla de Juan el Bautista. Pero como dijimos que Juan el Bautista es tipo y figura de la iglesia va a ir delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¿Recuerdan ustedes que leímos en Números que para que los 70 ancianos dirigieran a Israel, el Señor tuvo que tomar del espíritu de Moisés y ponerlo en quién? En los 70 ancianos. Porque era un trabajo que requería de qué? Que tuvieran el mismo don que tenía Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos. Entonces, para la predicación del último tiempo, cuando ya se acerque lo que es la última semana, de lo que hemos hablado en varias ocasiones, los últimos 7 años, Dios va a tomar de ese espíritu, de ese don, de esa forma que había en su profeta Elías, en Juan el Bautista, y lo va a poner ¿en dónde? En su iglesia. Lo va a poner en su iglesia. Amén, hermano. Si están acá despiertos, vamos a ver cómo predicaba Juan el Bautista. Vamos a Mateo. Mateo en su capítulo 3. Amén. Mateo en su capítulo 3, versículo 7. A ver, por favor. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ve usted? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Una predicación de que se prepararan porque ya venía la condenación. Y era muy fuerte su predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir, que dice, de la ira venidera? Fíjese cómo les exhortaba la forma de predicar de este siervo de Juan el Bautista. Y dice el versículo 10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿y qué dice? Y es echado en el fuego. ¿Ve usted de qué forma predicaba Juan el Bautista? ¿Ve usted cómo se diferencia nuestra forma de predicar? Yo no creo que usted llegue a alguien, a un conocido o a alguien que le quiera hablar de Cristo y le va a decir, víbora, conviértete al Señor porque no te va a echar lumbre. ¿Sí lo puede entender? O sea, nuestra forma de predicar es, mira, te invito a mi iglesia. Mira, el Señor dice así. A ver, háblame más de Él. No, pues mira, necesitas de Cristo, necesitas conocerlo, te invito, ve la página, o mira, de esta forma. Ah, muchas gracias. Pero la forma de Juan el Bautista, ¿cómo era? Fuerte, muy fuerte sobre la persona, víboras.
venenosas. El Señor los va a cortar, van a morir y se van a quemar en el infierno. Entonces, cuando muchas veces vemos a las personas que dicen, ya es que esto y el otro, y aquí empiezan a gritar y fuertemente, yo siempre digo, si Dios les hace hablar así, que hable. Y si no, solamente es la emoción de la carne, la que está hablando nada más. Amén. Porque fíjese cómo es, ¿no? Que el Evangelio, como vuelvo a repetir, va a llegar el día en que va a ser así de intenso. No se compara con el evangelismo que tenemos ahorita, sino que va a ser completamente intenso, fuerte, que va a doler, que va a arder, que se va a ganar enemigos. ¿Me está entendiendo? Porque era lo que hacía Juan el Bautista. Iba y en su cara le gritaba las cosas. ¿Quién de nosotros lo ha hecho y ya ha dicho en la cara a alguien, tú eres esto y aquello y lo otro, y te vas a quemar y te vas a morir y no va a haber perdón para ti? ¿Quién lo ha hecho? Siempre decimos, Señor, ten misericordia. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque la predicación, como predicaba Juan el Bautista, va a ser ¿para cuándo? Ya para el último tiempo. Porque así como Juan predicaba y decía, después de mí viene otro. Así va a ser la intensidad del evangelismo en aquel entonces. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero la palabra sí enseña que a la iglesia, los hermanos, hermanas, que le toque esa época, esa fecha, ese tiempo. No va a ser así como ahorita predicamos, sino que van a ser hermanos como con ese fervor, con ese fuego terrible, y van a predicar, van a enseñar y van a exhortar. Como decimos, se van a ganar enemigos, se van a ganar que los golpeen, se van a ganar que los encarcelen. ¿Me entiende? Porque ese es el espíritu que tenía Elías. Ese es el espíritu que Dios va a tomar y va a poner ¿dónde? En su iglesia. Va a decir, prediquen. ¿Por qué? Porque yo ya, falta poco que yo venga. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Sí lo podemos comprender? ¿Puede ver usted la diferencia? ¿Puede ver la diferencia? ¿Cómo va a ser conforme se acerquen esos tiempos? ¿Cómo va a ser? A veces que me decía un hermano, mire, tal pastor grita y dice esto y dice el otro. Pues no sé si Dios lo guía, no sé si Dios lo está ministrando para que hable esas cosas. Fíjense, hermanos, que cuando la persona no es dirigida por Dios, el ministro no es dirigido por Dios, la palabra va a ofender a la persona. ¿En qué sentido? En que la va a hacer sentir mal, pues, personalmente, no espiritualmente. Porque cuando espiritualmente compunge el corazón, pues es distinto. Lo va a estar nada más insultando, pues a eso voy. Pues, estás insultando a mi persona, estás insultando a mi hijo, estás insultando a mi hija, a mi esposa. ¿Me está comprendiendo? Porque Dios no ha puesto ese espíritu, sino que nada más es pura emoción de que quiere gritar, quiere decir esto y cuanta cosa. Pero vuelvo otra vez y retomo. Este espíritu, de esta forma de predicar de Elías, recibirá la iglesia. ¿Cuándo? Cuando falte poco que se acerque nuestro Señor Jesucristo. Por eso la iglesia es tipo y figura de qué, o mejor dicho, Elías es tipo y figura de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Se está escuchando, hermanos? Entonces, escuche bien. Si con esta forma en que nosotros les enseñamos a las personas y le invitamos a la iglesia, vamos a poner que faltando nada más un año a que se empiece a cumplir las profecías, con este fervor que tenemos o esta forma de predicar, empezamos a predicar. ¿Ve usted? Las cosas van a estar como tensas. ¿Recuerdan que le dije que Juan el Bautista llegó predicando en un momento en que las cosas estaban ¿qué? Terribles. Lo político, lo religioso, lo económico, las profecías, estaba así, las religiones, todo estaba completamente inmerso en una locura. Y Dios por eso levantó a ese hombre con ese espíritu. O sea, los momentos difíciles también Dios pone a estas personas. Entonces, si nosotros llegamos así, con nuestra calma, nos van a devorar. Amén, hermanos.
¿Por qué? Porque el Señor ya sabe en qué tiempo y en qué forma va a poner a los hombres, a las mujeres que le corresponde. Si estamos acá, iglesia, ¿están poniendo atención? Entonces, Él va a poner del Espíritu, de ese don, de esa forma de predicar que tenía ¿quién? Juan el Bautista, que es Elías. Va a poner en el corazón y va a salir a predicar usted a la calle, si es que nos toca ese tiempo. Va a gritar, va a exponer las cosas así abiertamente, va a decir las cosas sin temor, y eso va a ganar ¿qué? Que lo encarcelen, que sucedan cuantas cosas en la vida de la persona, porque así como estamos ahorita, no soportaríamos. ¿Me está comprendiendo? O sea que, pues tenemos que darle gracias a Dios que estamos en buenos tiempos todavía. ¿Se está poniendo atención, hermanos? ¿Preguntas, hermanos? Tiempo así lo restringían, cómo las personas estaban inmersas en sus afanes, en todo lo que hubiera, ¿no? En el diario vivir que también tenía que ser él así, ¿no? Fuerte desde la predicación y en lo que vendrá también tendrá que ser lo mismo. No va a estar tan sumergido en el pecado, todos los afanes. Amén. Así es. O sea, como esté la situación, es como Dios va a preparar a esos hombres, pues. Amén. Pues les digo, la forma en que nosotros enseñamos, que predicamos, que invitamos a las personas, ahí estamos, miren, ten mi tarjeta, o ten la tarjeta, o ten un estudio. Juan el Bautista no estabas. Si no te conviertes, te va a echar lumbre, te vas a quemar. Fíjese la forma. Ven, ahora entiende, no se compara como evangelizamos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese don, no tenemos esa forma y no es el momento para andar gritando de esa manera, ¿sí me comprende? Sino que el Señor dice, vayan casa por casa, díganle si la aceptan bien, si no, sacúdanse el polvo, pero váyanse. Señor, dijeron los discípulos, y si le echamos lumbre a este lugar donde te recibieron, no hagan eso, ¿ve usted? Pero conforme se acerque el momento de la venida, ya segunda venida de nuestro Señor, entonces sí, pone de su espíritu y va a decir, ahora sí, habla, grita, diles esto, enderezcan sus caminos, pecadores, dejen de hacer esto. Imagínense cómo va a lastimar esto, cómo va a hacer que las personas se enojen. ¿Quién se enoja cuando decimos te invitamos a nuestra iglesia? Nadie. Pero cuando ya decimos, mira esto, y empecemos a describir su vida pecadora, y digamos es que eres esto, eres lo otro, pero por el poder de Dios, por el poder de Dios, suave si recibe un cachetadón, vamos a recibir ¿cuál? Todo el odio. ¿Ve, hermanos? Eso es lo que va a pasar para ese tiempo. Eso es lo que va a pasar. Pero va a poner de su espíritu, ya sea en nosotros, si estamos para ese tiempo, o de la generación que le toque, va a tener que poner de su espíritu. Amén, hermanos. Sí, sí, porque estamos hablando antes de que comiencen los 7 años últimos. Ajá, por eso Juan el Bautista fue el último mensajero. Ahorita lo vamos a ver. Le decía, si recuerdan Isaías 40, dice, enderezcan su camino. Ustedes que son unos jactanciosos, humíllense porque viene el Señor. ¿Ve usted? Así le predicaba. Y tú que dices que no hay esperanza para ti, que estás hasta abajo como si fueras un llano, levántate, hay esperanza. Mire cómo iba predicando. Entonces, es la última predicación que hay. Pero esa última predicación no va a ser de, te invito a mi iglesia, te doy un folleto, va a haber un convivio en mi iglesia. No va a ser así. ¿Cómo va a ser? Conviértete, hijo del diablo, te vas a quemar. Así va a ser. Así va a ser. Fuerte, golpeado. ¿Ve usted?
En una ocasión me decían, ¿y por qué no azotas la Biblia cuando predicas? ¿Y cómo hace ese pastor? Pues no sé, pues él sentirá hacerlo así, yo no siento así. Si ahorita me dijeran, hermano, ¿y por qué no va y grita y que esto y que el otro? Pero ¿por qué si la forma en que Dios me ha hecho es eso? Y le oro al Señor, Señor, ¿qué predico? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Y es la forma en que Dios dice que así debe de ser. Pero yo no voy a estar insultando. Recuerdo cuando me decía un hermano, es que hay un predicador que les llama puercas, se llama puercos, que se andan pintando, que se andan cortando el cabello. Le digo, ese hombre está tan mal de su cabeza? Si la palabra nos enseña que le hablemos a las personas, el tiempo de la gracia, ¿me está entendiendo? Le digo, pues no sé, yo tengo hijas, tengo esposa. Si a mí me dijeran, es que su hija es esto, oye, ¿qué te pasa? ¿Me está comprendiendo? Pero cuando ya llegue el tiempo del fin, ya no va a ser movido por la carne, sino que va a ser, ¿qué? Movido por el Espíritu Santo. Entonces recuerdo a ese predicador que decía, puercas, cerdas y no sé qué tanto, unas leperadas que hacen esto, que hacen el otro. Y se toma una foto con su mamá y su mamá con cabello corto. ¿Ve usted? Ahí abrazándola aquí con mi mamá. Digo, Dios mío, que quienes lo ven, que no pueden entender un poquito. ¿Sí, hermanos? No que como se depilan aquí, dice, ese es pecado, que no sé qué tanto. Mire, Juan el Bautista nunca andaba con eso. Ay, que estás usando arete, te vas al infierno, que te quitases aquí, ¿cómo se llama? La ceja, te vas a ir al infierno. ¿Usted cree que a Juan el Bautista le interesaba eso? ¿O que Juan el Bautista andaba con las mujeres? A ver, ¿por qué te pintas el cabello? ¿Por qué? No, Juan el Bautista, arrepiéntanse, hijos del diablo, y tanto para varones como, pero hay veces que confunden y dicen, este hombre sí tiene el poder de no analiza, ¿me está comprendiendo? ¿Estamos? Cuando el Señor le encomendó a Juan el Bautista que predicara, no dice, y exhórtale que no se pinten las uñas, y exhórtale que no. Eso no le dijo, enderezcan su camino. Por eso hemos hablado en muchas ocasiones, como dice la palabra, que todo se haga, ¿qué? Decentemente y con orden. De ese punto ya hemos hablado, amén, del arreglo de las mujeres como del varón. Pero lo que voy es que, hermanos, uno es ser movido por la emoción, lo humano, y otro es movido ¿por cuál? Por el Espíritu de Dios. Y eso va a suceder cuando dijimos, cuando ya se aproxime el tiempo del fin. Como las cosas van a estar terribles, las leyes van a estar terribles, la gente se va a alejar de Dios, la gente completamente se va a corromper, cristianos se van a ir de la iglesia y van a andar en el mundo. ¿Cómo se le va a exhortar a esas personas si ya viene Cristo? Pues de esa manera dura también. Amén, hermanos. Entonces, si el Señor nos pone con este espíritu o con esa forma, con ese don de predicar en ese tiempo, no la vamos a hacer. Por eso dice, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. ¡Pum! Lo va a poner en nosotros. Amén, hermanos. Si están poniendo atención, milagros, señales va a haber en los siervos, en las siervas, cuando estén predicando en esos últimos tiempos. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice Mateo 11, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 12 y 13. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con Juan se cierra lo que es el Antiguo Testamento, amén, se termina lo que es la ley, amén. Otra vez dice, porque los profetas, el versículo 13, y la ley profetizaron, hasta ahí se terminó. Amén, hermanos. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento. Vamos a Mateo 24, 14. Ahí mismo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Amén.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. ¿Ve usted? Juan el Bautista predica y se termina lo que es la ley, el Antiguo Testamento. La iglesia predica el evangelio de la gracia y ¿qué cosa? Viene el fin. ¿Ve usted el paralelismo? ¿Sí lo están viendo o no? Juan el Bautista predica y ¿qué cosa? Se acaba. La iglesia predica de la gracia y se acaba también. Entonces vemos un paralelismo tan, una similitud demasiado grande entre lo que es Juan el Bautista, amén, y la iglesia. Amén, hermanos, estamos ahí. Mateo capítulo 14. Mateo 14, ¿encontraron? Del 1 en adelante, por favor, ayúdenme. Mateo 14, del 1 en adelante. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan Bautista, ha resucitado de los muertos, por eso actúa con él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había condenado y metido en la cárcel por causa de las Herodías mujeres de Felipe, su hermano. Ok, el 3, ¿verdad? Porque Herodes había prendido a Juan, o sea, lo había arrestado, y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan, ¿qué le decía? No te es lícito tener a tu cuñada. Y el 5, y Herodes, ¿qué dice? Quería matarle. ¿Ve usted que se ganó Juan el Bautista? San Pablo dijo, hemos recibido persecución muchos, pero no hasta tener temor de perder nuestra vida. Y este hombre cuando predicaba, Juan el Bautista, su predicación era muy fuerte. ¿Por qué vives con tu cuñada? Porque imagínense meterse en esas áreas ya. Cuestiones ya personales, ¿no? Si usted dice, no, pues yo voy a hablarle como hablaba Juan, métase y va a ver lo que va a pasar. Va a haber problemas. Y no es que diga que no aconseje, por supuesto, pero muy distinto con Juan que tenía ese espíritu que iba y hablaba. ¿Y qué se ganó? Que lo atraparan, lo condenaran y dice, te voy a matar, le decía, le decía al otro. ¿Ve usted cómo es distinto? Vamos a Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10. Versículo 17. Amén. 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, el vivir en ese tiempo, el cristiano, la iglesia, será muy distinto. Va a haber el cambio que va a sufrir en el área espiritual, cómo todo será mover más del Espíritu. Todo lo que haga, todo lo que hable, todo lo que diga, va a ser del Espíritu. Ahorita nos cuidamos que no nos pase esto. En aquel tiempo ya no nos va a importar si nos matan, nos encarcelan o esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor va a poner del espíritu de Elías en su iglesia, lo va a poner. Van a ser llevados, dice, ¿ante qué? Ante autoridades. Mire cómo va a ser el evangelismo de ese entonces, para ese tiempo, que va a llegar ante gobernadores, ante presidentes, se va a dar a conocer el evangelio.
¿Sí lo puede comprender? Ahorita, ¿qué evangelio ha llegado a México o ahí donde está el presidente? Ninguno, ninguno. Pero va a llegar el día en que así como Juan el Bautista llegó hasta Herodes y hasta allá llegó el conocimiento del evangelio, hasta esas jerarquías, así va a llegar el verdadero evangelio ante los presidentes. No ha sucedido eso de tal forma. Entonces va a ser un mover terrible para cuando vengan esos días. Amén, hermanos. ¿Y qué dice? Serán llevados ante reyes, o sea, ante los representantes de las naciones, de los países. Amén. Vamos a Primero de Reyes, acompáñenme ahí. Primero de Reyes. En su capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Amén. Primero de Reyes 18, 20 dice, entonces Acab era el rey, Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Ve usted? Ya el pueblo de Israel se había desviado a la adoración idólatra, a Baal. Y llega Elías y le dice, miren, si quieren seguir a Baal, que dice, pues sigan. Ya iba con una predicación de juicio, de condena para el que quisiera seguir ya a Baal. Amén, hermanos. Entonces, muy distinto a cuál? A la forma en que nosotros predicamos. De más de paz, de más de amor, de más de gracia. Bueno, acércate cuando tengas tiempo, busca del Señor, te invitamos, vamos a orar por ti. Cuando tienes tiempo, te venimos a visitar. O mira, llámanos, ahí estamos nosotros accesibles, ¿no? Mira ese, y la gente dice, no, no puedo, todavía hasta se hace del rogar, pero va a llegar el día en que el Señor va a poner el espíritu de Elías y nada de que va a andar uno repartiendo folleto, nada de que te invitan a la iglesia. Va a ir ¿cómo? Con espada. Dice la palabra, ¿lo aceptas? O te quemas en el infierno. Y punto. Y no hay otra. ¿Ve usted? Pero eso sucederá ¿cuándo? Ya se acerque los últimos tiempos. Amén, hermanos. Muy bien, va a escribir ya para terminar. Escriba, la diferencia entre la iglesia, ¿amén? La diferencia entre la iglesia que tiene el espíritu de Elías, la diferencia entre la iglesia que tiene el espíritu de Elías, amén. Ustedes me dicen, ¿Cómo escribieron? La diferencia entre la iglesia. Ajá, amén. A el profeta Elías. A el profeta Elías que se menciona ustedes me dicen, en Apocalipsis 11, amén. ¿Cómo escribieron? A ver. La diferencia entre la iglesia que tiene el espíritu de Elías, el profeta Elías, Ajá. que se menciona en Apocalipsis 11. Amén. Es que la iglesia predica antes que comiencen los últimos 7 años. Antes que comiencen los últimos 7 años.
antes que comience los últimos 7 años. Antes que comience los últimos 7 años. Amén. O la semana 70, póngale así. O la semana 70. Amén. Y el profeta Elías junto a Moisés. Y el profeta Elías junto a Moisés. Amén. Muy bien. Aparecen iniciando amén, iniciando la última semana. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que muchos confunden y dicen en Apocalipsis 11, vamos a Apocalipsis 11, vamos a Apocalipsis 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Amén. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio, 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Otra es el 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dicen que esto es la iglesia. Es la iglesia y es Israel. Pero la diferencia es que, como hemos estudiado, que la iglesia va a predicar con el espíritu de Elías, con el fervor de Elías. Amén. Con el don que tenía Elías. Y ya en Apocalipsis 11 aparece quién, el personaje, verdaderamente quién es Elías. Hay una diferencia muy grande. Amén, hermanos. Entonces, léame lo que escribieron. La diferencia entre la iglesia que tiene el espíritu de Elías, el profeta Elías, que se menciona en Apocalipsis 11, es que la iglesia predica antes que comiencen los últimos 7 años, o la semana 70. El profeta Elías junto a Moisés aparece iniciando la última semana. Amén. ¿Sí comprendieron, hermanos? Amén. Bueno, pero es necesario trazar nuestra línea de tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué estudiamos hoy, hermanos? El espíritu de Elías. Amén, hermanos. ¿Tenemos el espíritu de Elías? ¿Sí o no? No, pues no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no es el tiempo todavía. ¿No? No es el tiempo para predicar con esa furia, con ese fuego, con esa intensidad de llamarle a las personas víboras, hijos del diablo, quémense, van a arder. No es la forma. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia, de la misericordia. Acércate a Cristo. Mira, busca al Señor. No que se fue a tomar. El Señor te ama, regresa. No que se fue un tiempo, regresa porque Cristo te ama. Y Juan el Bautista no era así. Iba como fuertísimo. Entonces, ¿cuándo entonces el Señor nos dará del espíritu de Elías? ¿Cuándo? Cuando ya falte poco para que el Señor se aproxime. Esta será otra señal, mire, de que Cristo ya se aproxima, es que se va a predicar, la iglesia va a predicar, ya no con folleto, ya no con qué, con videos, ya no con tarjetitas que vea a la dirección de mi iglesia, no, ya no va a predicar así. Juan el Bautista decía, viene detrás de mí otro, y por eso su predicación, ¿cómo era? Enderezcanse, chuecos, compónganse, como, bueno, yo lo estoy diciendo tan suave, ¿no? Pero la forma que él predicaba, ¿quién no sentía feo? Sí. Esa forma era de parte de Dios.
Por eso pone de su espíritu. Entonces, comparando la forma en que nosotros invitamos a las personas a la iglesia, a como es Elías, un abismo. ¿Pero por qué? Porque el tiempo así lo va a pedir. Entonces, no sabemos a qué generación de la iglesia le va a tocar eso. Si a nosotros o a los nietos, bisnietos, los que siguen en la congregación, para cuando Cristo se acerque. Pero de que el Señor mismo va a poner de ese espíritu, es que sí lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque cómo va a entrar un cobarde, imagínense, predicando, no va a ser así. Tiene que poner de esa intensidad. Así como predicó Elías a Acab y a Jezabel, así como predicó Juan cuando el Señor vino. Amén. Ahora, ¿recuerdan ustedes? Vamos a verlo. Ya les había dicho que lo cerraran, pero vamos a verlo. Mateo 14. Mateo en su capítulo 14, porque es necesario esto. ¿Ayer? Sí, ¿no? Sí, ayer. (14:5). Hablando de Juan, dice, y Herodes quería matarle, pero temía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? ¿Ve usted? ¿Ve la diferencia? Entonces, cuando la iglesia ya empieza a predicar con el espíritu de Elías, eso es lo que muchos van a ganarse. Muchos. Yo como vuelvo otra vez, ahorita, ¿a quién ha metido a la cárcel? ¿A quién le ha dicho, mira, te voy a matar por predicar? ¿No? La mayoría nos dice, no, es que sí está bien. La palabra de Dios sí está bien. Pero ya cuando sea con el espíritu de Elías, porque así va a ser la fuerza, la intensidad de la predicación, de gritar a la gente, de desnudar, de su pecado, su errar. ¿Qué va a ganar entonces el cristiano? Cárcel. Cárcel. Encarcélenlo y por último mátenlo para que deje de estar hablando. Y ni siquiera ha comenzado la tribulación, ni siquiera ha comenzado. Solamente se está predicando con el espíritu de Elías. Amén, hermanos. Entonces es muy distinto. No, ahorita estamos en la gracia, en la misericordia del Señor. Pero cuando ya suceda, las cosas van a cambiar. ¿Preguntas, hermanos? ¿Preguntas con toda esa libertad? Ya lo puedo poner. Ya, hermano.